alegría estar con ustedes en esta noche y poder iniciar este retiro con la celebración de la Santa Eucaristía. Hoy es viernes penitencial, y nos estamos preparando ya para terminar el año litúrgico. Ustedes saben que el siguiente domingo, celebridad de Cristo Rey del Universo, domingo 34 del tiempo ordinario, es el último domingo del año litúrgico y el siguiente ya inicia el nuevo año litúrgico. Y qué bonito es preparar nuestro corazón para que el Señor sea el Rey en nuestra vida. Si nosotros hubiésemos querido escoger lectura, no hubiésemos encontrado una más apropiada que la que nos regala a nosotros la liturgia el día de hoy. La primera lectura es tomada del primer libro de los Macabeos. Si usted va a su Biblia y usted no tiene este libro, es porque su Biblia no es católica. Este libro hace parte de lo que se conocen como los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, los libros escritos en griego. ¿Y por qué los Macabeos hacen parte del pueblo de Israel? Ustedes saben, mis hermanos, que el pueblo de Israel es un pueblo que siempre ha pasado por diferentes esclavitudes. Gracias a que se ubicaron en Canaán, en Palestina, hoy en día Israel, y esta tierra queda a orillas de un mar que se llama el mar Mediterráneo, y el que tuviese dominio de este mar tenía dominio del mundo conocido. Entonces los grandes imperios siempre trataban de dominar esa tierra, de apoderarse de esa tierra para tener dominio del mundo conocido. El pueblo de Israel fue esclavizado por los egipcios. Dios levanta a un caudillo, a un legislador, a un profeta llamado Moisés y libera a este pueblo. Moisés muere, el último en morir, no entra esa generación en la tierra. Josué toma la dirección de este pueblo, entran a la tierra prometida. La generación anterior había durado 40 años divagando por el desierto. Ya esta generación, guiada por Josué, en menos de 5 años, dicen los biblistas, hace posesión de la tierra prometida. Ellos pasan el río Jordán, llegan a Gilgal, después de Gilgal llegan a Jericó, después de Jericó llegan a Ai, después van y toman todo el reino del norte, la Decápolis, las 10 ciudades, y después el reino del sur, lo que se conoce como Judea. Ahí este pueblo se sienta en tribus. Después de que se sientan en tribus, entonces reclaman un rey y se inaugura con el rey Saúl lo que se conoce como la monarquía en el pueblo de Israel. Pero Saúl no logra unificar estas 12 tribus bajo un solo pueblo. Saúl se porta mal, es una persona desobediente, es una persona que le gusta ir donde los brujos, donde las pitonisas, y por estos 2 pecados Dios lo desecha como rey y unge a un hombre llamado David. El rey David logra lo que no logró Saúl, logra unificar esas 12 tribus bajo un solo pueblo y le da 4 cosas de suma importancia para el pueblo de Israel. Lo primero que les da es una sola tierra unificada bajo un solo pueblo. Lo segundo que les da es una capital, Jerusalén. Lo tercero que les da es un lugar, porque dice el cronista que el rey David deja los planos para el futuro templo que construye su hijo Salomón. Y unifica la lengua, que es el hebreo. Dios solamente habla en hebreo. Y resulta que este pueblo vivió un momento de paz, de amor. Ustedes pueden leer el 2º capítulo del libro del Génesis bajo este prisma teológico y lo van a entender muy bien. El jardín en el cual se pasea Dios eran los jardines en el cual se paseaba el rey que se llamaba David, considerado como el Hijo de Dios. Sin embargo, esta paz no dura mucho. Ustedes saben que David muere, lo sucede Salomón. Salomón, una persona que se dedica a
todo menos a formar a su familia. Salomón, al que se le atribuyen los proverbios, un hombre de una sabiduría suma dada por Dios, sin embargo descuida a su familia, no educa muy bien a sus hijos. Cuando muere Salomón, sube al gobierno su hijo Roboam, y Roboam comete un error. El error que comete Roboam es llevar al pueblo a una esclavitud más fuerte de la que hizo su papá para poder construir el templo. Y entonces les da doble servir, doble yugo, doble esclavitud, y el pueblo se resiente y le dan lo que se conoce como un golpe de Estado. Entonces se sube un hombre llamado Jeroboam, que es el que le da el golpe de Estado, y este reino, que era uno, se divide en dos. Se divide en dos. El reino del norte, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, la tribu de Judá. Resulta que estos dos reinos que gobernaron independientemente fueron cayendo uno tras otro en manos de los diferentes imperios que se iban levantando. En el año 721 a.C., este reino del norte, cuya capital era Samaria, junto con Damasco, cae en manos de los asirios, con un rey llamado Sargón II. Y este reino del sur, cuya capital era Jerusalén, cae a manos de los babilónicos, cuya gobernador dirigente era Nabucodonosor. Y este Nabucodonosor hace algo terrible para el pueblo. No solamente llega, toma la ciudad, destruye el templo, sino que toma todo este pueblo, al menos su mayoría, solamente deja los niños, solamente deja algunas mujeres, los enfermos y aquellos que no tenían profesión, y el resto todos son llevados esclavizados a la Babilonia. Y duran del 587 hasta el 538 en una esclavitud tremenda en Babilonia, donde pierden la lengua, donde pierden la tierra, donde pierden el templo, donde pierden la ciudad, donde pierden las cuatro cosas más importantes que tenía el pueblo de Israel. Y entonces allí este pueblo medita mucho sobre la fe, y allí es donde se escribe el primer capítulo del libro del Génesis, que si ustedes lo leen bajo este prisma teológico lo van a entender muy bien. Resulta que como se iba levantando un imperio tras otro, un imperio tras otro, en el año 538 este imperio babilónico cae por mano de otro imperio aún más grande, que es el imperio persa, dirigido y gobernado por el rey Ciro. Este rey permite que el pueblo vuelva a Jerusalén, vuelva a la ciudad santa, la reconstruyen con Esdras y con Nehemías, hay una reconstrucción física y espiritual. Este pueblo se vuelve a la ley hasta que llega un imperio terrible, que es el imperio griego. Alejandro Magno, el Grande, en el año 333 a.C. incursiona en la Palestina. Alejandro Magno muere 10 años después, en el año 323, pero al llegar a la Palestina, lo primero que hace es tratar de doblegar este pueblo para que asuman la cultura griega. Alejandro Magno, pues de una u otra manera, fue uno de los hombres más grandes en la historia del mundo antiguo. Sin embargo, cuando mueren, los dos generales de Alejandro Magno se dividen este reino, los Seleucidas y los Ptolomeos. Los Seleucidas y los Ptolomeos. Los Ptolomeos eran muy dados al pueblo de Israel, no les prohibieron absolutamente nada, y ellos gobernaron todo lo que era Egipto y la parte de la tribu de Judá. Por esas razones que en el año 200 a.C. se hace una traducción de la Biblia, lo que se llama el canon alejandrino, que es el canon griego del Antiguo Testamento, porque estas personas dejaron que este pueblo viviera la fe como querían, y como ya no hablaban hebreo sino griego, hicieron una traducción de la Biblia. En cambio los seleucidas no. Los seleucidas querían que este pueblo adoptara toda la cultura helénica, griega, a la fuerza. Al final estos dos imperios chocaron, pelearon y ganaron, digámoslo así, los malos, los seleucidas, ganaron.
Y al ser dueños de todo esto que conocemos como la tierra prometida, Jerusalén, Canaán, hoy en día Israel, intentaron que las personas que vivieran ahí, que eran llamados los judíos, adoptaran la cultura griega a la fuerza. ¿Y qué era adoptar la cultura griega? Pues hacer cosas que van en contra de la misma ley, tanto que en el templo de Jerusalén pusieron la estatua del gran Zeus, el dios griego. Imagínense ustedes, dentro del templo de Jerusalén pusieron la estatua de Zeus. Dentro del templo de Jerusalén hacían cosas terribles, hacían cosas como lo que se llamaba la prostitución sagrada, que eran tener mujeres dentro del templo para que los hombres se gozaran con ellas dentro del templo. Querían que los judíos comieran carne de cerdo. En estos días ustedes han escuchado la primera lectura, cómo preferían morirse antes de comer algo impuro, de hacer algo impuro. Convirtieron la casa de Dios en una cueva de ladrones, realmente. Convirtieron la casa de Dios en algo terrible, terrible, mis hermanos. Y entonces el hombre que llevó a este pueblo a hacer todo ese problema se llamaba Antíoco IV Epifanes. Ahí tienen un nombre bonito para que le pongan a uno de sus hijos, de sus sobrinos. Antíoco IV Epifanes era el emperador griego que quería que el pueblo adoptara a las malas la cultura helénica, la cultura griega. Pero el pueblo se resistió, se levantó. El pueblo judío, algunos dicen como un grupo subversivo, como un grupo en contra del gobierno de turno, que se llamaban los macabeos y la futura dinastía seleucida. Ellos fueron los que desterraron a este pueblo griego de la Palestina y vivieron un momento de mucha paz. Y lo primero que hicieron cuando sacaron el enemigo de esta tierra fue restaurar el templo. Y eso es lo que nosotros estamos leyendo hoy. Hay una purificación. Hay, escúcheme muy bien, hermanos, una consagración total de este pueblo a la palabra de Dios. Y si nosotros vamos a sacar una enseñanza hoy de esta Eucaristía que nos hemos reunido pidiéndole al Dios el don de la sanación, es primero enfrentarnos contra nuestro enemigo mayor. ¿Cuál es aquel enemigo que está haciendo de la casa de Dios, del cuerpo que es templo del Espíritu Santo, una cueva de ladrones? ¿Cuáles son aquellos enemigos, aquellos pecados que hemos dejado entrar en nuestra vida y que no le da gloria a Dios? ¿Cuál es aquel enemigo? Tal vez vamos a la botánica, tal vez le damos culto a la muerte, tal vez hacemos cosas que no deberíamos hacer. ¿Qué o cuáles son aquellas cosas que hemos dejado entrar en nuestro cuerpo que no le da la gloria a Dios? Y llegó el momento de la purificación. Llegó el momento de la purificación. Hoy, viernes penitencial, llegó el momento de la purificación. ¿Y cómo, Padre, podemos hacer para poder purificarnos? El Evangelio nos lo dice. El Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 9, versículo 51, toma la decisión de subir a Jerusalén. Hoy el Señor ya está en Jerusalén. Hoy es el culmen de la llegada de Jesús en Jerusalén. ¿Y qué es lo primero que el Señor hace cuando llega a Jerusalén? Va al templo. Va al templo y al entrar al templo, el Señor descubre que aquel templo ha sido convertido en una cueva de ladrones y el Señor lo que hace es purificar el templo. Si usted quiere purificar su vida, solamente tiene que hacer una cosa: deje entrar a Jesús en su vida y en su corazón. Decláralo en su vida y en su corazón, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Jesús de Nazaret se encargará de purificar su casa, de purificar su templo, de purificar su vida, y va a sacar fuera todo lo que no le dé gloria. Aleluya. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Tremendo. Dejémoslo entrar. Dejémoslo entrar. Y dejemos que Jesús purifique. Nos estamos preparando con esta Eucaristía para iniciar este congreso, este retiro.
Y dentro del retiro vamos a poder purificarnos, vamos a poder confesarnos, vamos a poder volvernos a Jesús. Permitámosle al Señor que este retiro sea la llegada de Jesús en nuestra vida, la llegada de Jesús en Jerusalén. Dejémoslo entrar en nuestra casa, en nuestro templo, y no le escondamos nada al Señor. ¿Cuál es el problema de nosotros cuando vamos a recibir una visita de suma importancia? Me pasaba a mí cuando estaba en el seminario, y entonces el Padre Superior le gustaba ir a visitar las casas de los seminaristas, y entonces me decía: Bernardo, al final del mes voy a ir a su casa. Y entonces hacíamos el aseo total. Y quedaba un cuarto donde metíamos todo el reguero, todo el mugre. Que pobrecito se llegaba a abrir esa puerta, Dios mío. Muchas veces en nuestra vida nos pasa eso. Invitamos a Jesús, pero recogemos todo el chiquero, el reguero. Como decía un mexicano: recoge tu cochinero, ¿eh? Todo el cochinero y lo dejamos guardado, no lo sacamos. El Señor no hizo eso, el Señor sacó, expulsó, botó, y eso le costó la vida. Bíblicamente, teológicamente, esta purificación fue el inicio del odio en contra de Jesús y lo llevó a la crucifixión, aunque Él entregó su vida por su propia voluntad, nadie se la quitó, Él mismo la entregó. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos dispuestos a morir, a entregar? Tengo entendido que hay hermanos que vienen de otros estados, de otros países como Canadá. ¿Qué está usted dispuesto hoy a morir, a entregarle al Señor? No esconderlo, no meterlo allá en el cuarto de San Alejo, como decimos nosotros en Colombia. No dejarlo escondido, sino sacarlo, entregárselo al Señor para que el Señor lo purifique. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Renunciando a todo aquello que no sea de Dios, renunciando a todo aquello que no le dé gloria a Dios, y abriendo nuestra vida, nuestro corazón, y declarando a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal, reconociéndolo como lo vamos a celebrar el próximo domingo, como Cristo Rey en nuestra vida. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Jesús.